Saludos cordiales a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante e importante con el título La gran crisis final. Antes de empezar el estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque vamos a repasar tu palabra, necesitamos tu dirección y que podamos entender tu palabra y difundir el mensaje a todo aquel que no conoce. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos y amigos. La gran crisis final. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que los tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Isaías 59:14 dice: la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Las grandes ciudades contienen multitudes indigentes, privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue. Entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas lujosamente amuebladas y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturban la mente y degradan el alma. Los gritos de las multitudes que mueren de inanición suben a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Una escena de destrucción. La inspiración dice: estando en Nueva York en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Yo pensaba, dice la inspiración, ojalá que las personas que emplean así sus riquezas pudiesen apreciar su proceder como Dios lo aprecia. Levantan edificios magníficos, pero el soberano del universo solo ve locura en sus planes e invenciones.
No se esfuerzan por glorificar a Dios con todas las facultades de su corazón y de su espíritu. Se han olvidado de esto, que es el primer deber del hombre. Mientras que esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene un límite. La siguiente escena que pasó delante de mí, dice la profeta, fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede sujetar la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar de la ruina a un edificio cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Raros son aún entre los educadores y los gobernantes quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Las Escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude sus grandes riquezas. Está en Santiago capítulo 5 versículos del 3 al 6 que dice: vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio y comerá del lodo del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Santiago capítulo 5 versículos del 3 al 6. Hay muchas advertencias. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en los negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Mateo 24:39. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo,
sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. En Isaías 24, del 1 al 8, leemos: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su haz y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados, cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa. Isaías 24, del 1 al 8. El día del Señor se acerca. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de sus terones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuánto turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Secóse la vid y pereció la higuera, el granado también, la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Esto lo encontramos en Joel capítulo 1, versículos del 15 al 18 y 12. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 37. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre la tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, versículos del 12 al 18. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. La señal distintiva. Lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios y atestigua que Él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres.
Los impíos se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exaltar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adorará la bestia y su imagen y recibirá su marca. El sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se someterá. El profeta de Patmos vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y de su número y de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 13:16, Apocalipsis 15:2 y 3. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como lo hubo antes desde que existiera nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Una generación escogida. Dios dirige estas palabras a su pueblo: salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré vuestro padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas. Sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18 y Primera de Pedro 2:9. El pueblo de Dios debe distinguirse por un servicio completo, un servicio de corazón. No debe arrogarse ningún honor, pero sí recordar que ha hecho pacto solemne de servir al Señor y a Él solamente. Habló además Jehová a Moisés diciendo, esto está en Éxodo 31 del 12 al 17, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días será la obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere la obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo capítulo 31 versículos del 12 al 17. Finalmente, hermanos y amigos, ¿no nos designan estas palabras a nosotros como el pueblo peculiar de Dios? ¿No nos dicen que siempre debemos amar la distinción sagrada puesta sobre nosotros para distinguirnos como denominación? Los hijos de Israel debían guardar el sábado de generación en generación como una alianza perpetua. El sábado no ha perdido nada de su significado. Es y será para siempre jamás la señal entre Dios y su pueblo. Amén. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.